Y se terminó el Gran Premio de Fórmula 1 en este callejero de Miami, un gran premio bastante complicado, un gran premio donde solamente hubo un candidato y donde básicamente dominó toda la carrera. Vamos a hablar muchísimo del arranque, muy poco sobre el final porque terminó siendo totalmente aburrido el final, pero aún así, por supuesto, vamos a hacer el análisis al hueso de cada cuestión. Vamos a hablar también de lo que pasó con Jack Doohan y de entrada teníamos este orden de largada, que muchos se preguntarán por qué lo teníamos a Pierre Gasly largando desde el último lugar. Bueno, básicamente hicieron cambios en el auto, largó desde boxes, uno de los pocos que largó con neumáticos duros, ¿sí? Pierre Gasly largando desde última posición, puesto 20. Décimo cuarto largaba Jack Doohan, que Jack Doohan no duró prácticamente nada en carrera, ya lo vamos a estar por supuesto analizando, largaba en la misma fila que el brasileño Gabriel Bortoleto, y en primera fila largaba Lando Norris con Max Verstappen, Norris segundo, Verstappen primero. La situación de los neumáticos era la siguiente, porque para esta situación de carrera teníamos básicamente dos neumáticos, los neumáticos medios y los duros, ¿sí? Una u otra. Si querías aprovechar la no tanta degradación, ponías los medios al arranque y si no viceversa, tirabas al último con los medios, largando con los duros, como por lo general hicieron muy pocos, la mayoría largaron con neumáticos medios. Se largaba la carrera y Max Verstappen, que lograba sostener hasta este momento y durante bastantes vueltas a lo que eran los McLaren. Ya vamos a estar viendo también esa batalla inicial de Max Verstappen solito ahí con los McLaren. Pero bueno, acá bastante fuerte Max con Lando Norris, que para muchos lo que hace Max Verstappen puede ser bastante fuerte como corre y demás. Bueno, a mí me parece que realmente es un fenómeno, aunque a veces exagera la cuestión Max. Lo que pasa es que acá estaba por delante, sí, de Norris, y estas cosas todavía se consideran bastante válidas. No lo deja sin pista, pero cuando se ponen en paralelo, Max dobla, por supuesto, como que si no hay nadie, está por delante y lo hace ir por afuera a Lando Norris. Y acá Lando Norris pierde bastantes posiciones, ya lo vamos a estar viendo también en lo que era su cámara onboard. Llegaba la vuelta también número 1 y Jack Doohan comentaba esto en radio, esto bastante interesante, ¿sí? Que decía que tenía una ponchadura, ¿no? Y vos decís, vuelta número 1, salía encima la bandera amarilla, ¿sí? Quiere decir que yo dije, si Doohan comentó que tiene una goma pinchada, sale la bandera amarilla, ¿qué pasó? O sea, si estábamos en la vuelta 1, bueno, lo que pasó es esto, ¿sí? Esta es la resultante de lo que estaba diciendo Jack Doohan, que acá lo vemos, ¿no? Neumático delantero izquierdo totalmente pinchado, y yo quería ver realmente qué había pasado acá. Entonces, cuando llegó la situación de ver la cámara onboard, bueno, lo voy a definir con dos cosas solamente. Se juntó el hambre con las ganas de comer, porque no puede ser que por un lado tenemos a Jack Doohan, que largaba 14º, ¿sí? Que muchos hacían la parodia de que él iba a ser, por así decirlo, un peligro, largando más en el medio del pelotón. Bueno, acá no le voy a echar responsabilidad, pero lo teníamos timorato, más allá de todo lo que hizo ayer, totalmente timorato. Y por otro lado lo teníamos a Lawson, ¿sí? Que acá ya lo estamos viendo en el frame, que fíjate que se tira, no sé si como un loco, pero quería doblar habiendo tres autos, o sea, en lo que era la curva 1, que ustedes la vieron, se empezaba a estrechar el circuito acá. ¿Por dónde quería pasar Iván Lawson? No tenía opción de superación, ¿sí? Salvo que el tipo haga esto que hizo acá y encima le saliera bien, cosa que no termina pasando. Termina por dentro Jack Doohan, termina por fuera Liam Lawson. Y bueno, no tenía más espacio Doohan. O sea, fíjate dónde Doohan tiene el volante, ¿sí? Por dónde está inclusive. O sea, el tipo está metido del Apex para adentro, ¿sí? Del Apex para adentro. Y fíjate que Lawson inclusive aprieta un montón acá, ¿sí? Aprieta porque tiene autos por afuera, él se pone por el medio, pero tiene un auto que está por dentro, que es el auto de Jack Doohan. Bueno, la cuestión es que Doohan lo termina tocando acá a Lawson, ¿sí? Doohan timorato, pero no tiene tanto más por hacer, o sea, viene lo más adentro que puede, el otro se tira como un animal, y el auto de Lawson parecía un auto, ¿viste? Esos autos voladores que te muestran hace 50 años la proyección de lo que pueden llegar a ser los autos voladores. Bueno, acá la demostración de eso se demostró con Liam Lawson, ¿sí? Que el auto literal por un segundo al menos termina volando, termina haciendo el trompo, y Doohan termina fuera de carrera, ¿sí? Con esta situación. Vamos a ver ahora de nuevo lo de Norris con Verstappen, ¿sí? Que Verstappen estira todo lo que puede en la curva 1, le quiere hacer la tijera, se queda en paralelo, y acá es lo que yo digo, ¿no? Max Verstappen, fíjate que dobla como que si no hubiera nadie, obviamente defendiendo el primer lugar. Por eso, sobre todo en una primera vuelta, esto no se considera ilícito y para mí está en la fina, pero bueno, es estando adelante, ¿sí? No digo que todo vale, pero sigue siendo lícito
y lo deja por afuera a Norris, haciéndolo perder muchas posiciones. Y acá yo creo que haciéndolo perder básicamente la carrera, porque ya vamos a ver, por supuesto, el potencial que tenían los hombres de McLaren. La situación nuevamente de Lawson, ya como para cerrar esto, yo quería ver también esta onboard de Liam Lawson. Bueno, fíjate que acá por derecha, ahí en chiquitito lo tenemos a Jack Doohan, ¿sí? Que largaba, insisto, delante de él, pero bueno, lo primería Lawson, larga un poquito mejor. Llegan a la 1 y acá ya viene haciendo el trompo, ¿sí? Acá desde la cámara lo vemos desde atrás cómo vuela directamente el auto de Liam, ¿sí? O sea, fíjate el vuelo, o sea, las 4 ruedas inclusive vuelan del auto de Lawson. Bueno, la cuestión, como ya dije, termina fuera Jack Doohan con este tremendo pinchazo. De igual manera, yo creo que si cambiaban ese neumático no iba a poder seguir, porque ese auto cuanto menos quedó totalmente desalineado. Carrera, en definitiva, mala para Doohan, ¿sí? Porque, o sea, no pudo hacer una sola curva. Vos estás entendiendo eso, ¿no? Uno de sus mejores resultados, por no decir el mejor, en su carrera de Fórmula 1, largando casi de la mitad de pelotón, y en una sola curva se juntan el hambre y las ganas de comer, por así decirlo, y no termina resultando para ninguno de los dos. Fíjate que Norris en este momento había quedado sexto, y después lo empieza a pasar a todos, ya insisto, lo vamos a estar viendo. Esta situación inicial de Lewis Hamilton, ¿sí? Donde lo sacó a pasear, por así decirlo, a Isaac Hadjar, ¿sí? Al Racing Bulls de Hadjar. Fíjate que acá en todo momento le enseñó cómo hay que defender una posición y cómo hay que atacar, porque Lewis por fuera, a Hadjar lo dejó por dentro. Esto ya es en la última recta larga, saliendo de la 16, entrando a la curva 17, para que ustedes se guíen. Recta muy larga, ¿sí? Frena por fuera, obviamente, lo deja frenando por dentro a Isaac Hadjar. Y fíjate, ¿sí? Se pasa de largo una vez, no aprendió Hadjar. Entonces con esto le deja todo el interno a Hamilton. Después llegan a lo que es la recta principal, ¿sí? Abre una nueva vuelta, recta principal. Se pone de nuevo por fuera. Y fíjate que le hace exactamente lo mismo que lo que le hizo en la curva 17. Porque frena un poquito antes, pero va por fuera. Y a Hadjar lo deja frenar por dentro, ¿sí? Y cuando lo deja frenar por dentro, fíjate cómo se pasa recontra de largo, ¡plup! Pasaste. O sea, es así. Se pasó por la zona azul, Hadjar, y posición ganada para Lewis Hamilton. Acá está hoy un poco lo que decíamos, ¿no? De la posibilidad de lluvia, que al final no terminó pasando, pero bueno, en esta radio lo teníamos a Alonso que comentaba un poco de ese tema, ¿sí? Lo que contaba también de Norris, que ya acá estaba quinto, pasando a Russell, lo pasó como parado, gente. Y sobre todo lo que yo noté en lo que son las curvas medias rápidas, en recta inclusive también, o sea, en todos lados, al menos en este circuito, muy dominante el auto McLaren. Y llegaba la vuelta 7, teníamos esta situación de Fernando Alonso, que acá ni siquiera se tiró a pasarlo, estaba muy cerca de Birman. Alonso fue uno de los pocos que largó con neumáticos duros, y fíjate lo que termina pasando acá con Alonso, ¿sí? Esto es ya entrando en la parte enchorizada de la curva. Esto tiene que ser 12, 13, 14 y 15, pero bueno, esto ya es 12, 13. Termina siendo el trompo, gente. O sea, no encuentra apoyo. Lo vamos a ver también desde afuera. Fíjate que acá ya contravolantea de una forma impresionante y lo pierde él solo. O sea, Alonso pierde el auto solo con el nivel de manejo que tiene Alonso. O sea, imagínate lo inmanejable que estaba este auto Aston Martin, que no anduvo durante todo el fin de semana. No sé cómo Stroll milagrosamente llegó a sacar puntos ayer. Porque, insisto, ¿sí? El nivel horrible que tiene de degradaciones de Aston Martin y la performance que está teniendo, al menos este año 2025, es bastante paupérrima. En este caso, ya en un arranque de carrera, Alonso con neumáticos duros, no caminaba, no pasaba a nadie y encima termina siendo el trompo solo. Después ya lo que era entre la vuelta número 10 y 15 inclusive, fue un intento desesperado de Max Verstappen de intentar aguantar con un auto que era mucho más lento que el McLaren a Piastri, ¿sí? Ya se había acercado muchísimo a Norris, que inclusive con muy poco había llegado al tercer puesto. O sea, esto ya me había dado el indicio con Norris, lo rápido que estaba, de que tenía un nivel impresionante el McLaren. Entonces yo dije, ¿cómo Max Verstappen va a ser para aguantar de acá hasta el final de carrera con ese Red Bull? Que insisto, el Red Bull es un buen auto, pero acá se notó, o sea, la diferencia de auto era abismal. Piastri ya, inclusive desde la vuelta 4 o 5, lo veíamos viendo, se le aproximaba, pero desde la vuelta 15, desde la vuelta 10 a 15, fue impresionante por todos lados, cómo se le tiraba por fuera, cómo lo buscaba por dentro, ¿sí? Esto ya era en la vuelta número 11, llegaba a la vuelta número 13, ¿sí? Y fíjense que se le acercaba inclusive lo que decía Norris
a Piastri. Piastri que a su vez después lo termina superando a Max Verstappen, ¿sí? Porque lo hace pasarse de largo, ¿sí? Esto ya es la curva número 1. Entran a lo que es la recta principal del circuito. Lo hace frenar por dentro, como habíamos visto la situación de Hamilton con Isaac Hatcher. Bueno, acá lo mismo, lo hace frenar por dentro a Max. Max después dice que tenía problemas de freno. La cuestión es que se pasa un poquito de largo, lo hace irse para afuera a Max y acá ya le queda el interno a Piastri. Listo, nos vemos. No hay forma, o no había forma en ese momento de que Verstappen pudiera hacer algo más. Esa es la realidad. Porque desde acá ya se veían totalmente imbatibles, sobre todo con esta condición de pista que tenían muy poca degradación, inclusive los neumáticos medios. Después los McLaren fueron los que más tiempo pudieron aguantar, por así decirlo. Entonces primero lo pasaba Piastri, después por supuesto intentaba Norris, ¿sí? Que Norris teníamos este intento de la vuelta 15, que acá se tira al revés, o sea, Max frena por dentro, pero no se come la mague. Entonces se mete él por dentro, lo deja por fuera a Norris. Nada más que acá termina resultando favorable a Verstappen, ¿sí? Esta fue la secuencia con Piastri, no con Norris, donde sí lo hace pasarse de largo, le queda el interno, ya lo habíamos visto, ¿sí? Esta fue la cuestión inicial de superación de Norris a Verstappen, ¿sí? Que después Norris le devuelve la posición a Max porque considera que no quería tener sanción alguna, porque yo creo que Norris consideró que cuando lo pasó acá en la vuelta 17 a Max Verstappen, lo pasó por fuera, ¿sí? Los dos estaban por fuera, entonces él sabía que a Max lo podría pasar en cualquier momento con ese auto que tenía, entonces prefirió después dejarlo pasar otra vez, ¿sí? Mirá esta situación bastante random, ¿sí? Esto ya había sido lo que era la repetición después de que Norris se había tirado mal por fuera. Lo deja pasar, como decía, Norris a Verstappen, pero bueno, después Norris lo vuelve a terminar pasando otra vez a Max. Insisto, la diferencia de auto era totalmente abismal. Vuelta número 20 y ya comenzaban las paradas en pits, ¿sí? Las paradas en boxes, porque teníamos a Hülkenberg, ¿sí? Que paraba a cambiar neumáticos y teníamos la situación de Gasly, ¿sí? Que Gasly en este momento estaba 13º en la carrera. A ver, un Alpine que no funcionó durante todo el fin de semana. La verdad es que no tuvo el rendimiento esperado. Gasly encima largaba del fondo. Acá había remontado un poquito, sobre todo porque algunos ya había hecho lo que era la parada en pits. Pero bueno, no hay mucho para comentar en sí de Pierre Gasly en esta carrera. Lo de Duhan ya lo vimos todo en el inicio. Pero acá lo interesante de esta cuestión era que Gasly al menos lo estaba persiguiendo a Birman. Un Birman que ya dentro de muy poquito vamos a ver el problemita que tuvo de motor, ¿sí? Paraba en la vuelta número 26 Antonelli, paraba también Sainz, que insisto, la mayoría habían largado con neumáticos medios, entonces pasaban de los neumáticos medios a los neumáticos duros, ya como para hacer un último stint de casi 30 vueltas, o un poquito más inclusive, ¿sí? Paraba Max Verstappen, paraba también Albon, esto ya en la vuelta 27, poniendo neumáticos duros Max Verstappen, y vuelta 28, Gasly lo superaba por fin a Birman, ¿sí? Ya tenía, o parecía que tenía algunos problemitas, Oliver Birman, ¿sí? Con el motor. Y acá lo vemos, ¿sí? Un mito blanco que obviamente cuando sucede ese tipo de cosas no gusta para nada. Eso significaría una rotura de motor, posiblemente puede ser el turbo, puede ser directamente algo en sí interno del motor. Cuestiones que queda tirado, ¿sí? Acá Oliver Birman, y después de eso sale el Virtual Safety Car. Recuerden cómo venía igual todavía la secuencia, porque si bien habían parado muchos y ya venía mostrando, no habían parado todos, sobre todo los hombres de McLaren, las Ferraris tampoco. Entonces inicialmente aprovecha, por ejemplo Hamilton, a parar, porque le vino bastante bien este Virtual Safety Car para hacer una parada, y después en la vuelta 30 paran los dos de McLaren, ¿sí? Primero para Piastri, después para Norris, como estamos viendo en esta parada. Queda adelante Russell de Verstappen, ¿sí? Entre todos estos movimientos de Virtual Safety Car y demás cuestiones, ¿sí? Recuerden que Russell venía por detrás de Max hasta antes de la parada, pero después de la parada, bueno, lo dejan por detrás a Max Verstappen en el cuarto lugar, haciendo por supuesto muy bien las cosas George Russell. Veamos esta situación ahora bastante interesante de los hombres de Williams, porque los Williams funcionaron muy bien todo el fin de semana. Y uno cuando ve esto diría, a ver, te da cosita, ¿no? Porque lo veo a Albon que está funcionando muy bien. Lo veo a Albon inclusive siendo casi todas las carreras hasta ahora superior a Sainz. Y recuerden que el año pasado Colapinto
fue en algunos momentos al menos superior a Albon. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Colapinto fue superior a Albon en algunos momentos, insisto, de las carreras que tuvo Franco, bueno, imagínate lo que puede estar haciendo entonces con este Williams. O sea, se encanutaron todo lo de Williams para este año al traerlo a Sainz, más todo lo que les había dejado Colapinto. Y acá, otra vez, top 5, en este caso Albon superando a Antonelli, gente, con un Mercedes. Y siendo Antonelli igual, por más que es un chico, un grandísimo piloto, pero no contento con eso. Sainz, ¿sí? Lo pasaba Leclerc, gente. En ese momento lo pasaba Leclerc. Entonces, mirá cómo se iban para adelante con neumático duro. Los hombres de Williams era terrible. Acá estamos viendo lo que pasó primero con Albon, superando a Antonelli. Fíjate, frena perfecto, ¿sí? Lo deja, es como la secuencia, no era la de manual. Tenían que frenar bien por fuera, dejarlo por dentro al tipo que querían pasar. Total, sabían que con la inercia y todo se iban a pasar un poquito, pero bueno, acá le hizo perfecta Albon, lo supera a Antonelli. Y después teníamos la situación, insisto, de Sainz con Leclerc. Vuelta 33, Virtual Safety Car, otro motor Ferrari para atrás, ¿sí? Otro motor Ferrari que se rompe, que lo deja tirado en este caso a Gabriel Bortoleto. Un Bortoleto que, si bien no estaba haciendo por ahí una grandísima carrera, estaba subsistiendo y estaba en un ritmo sobre todo decente con el Sauber. La cuestión es que no logra terminar la carrera porque en la vuelta 33 lo deja tirado, ¿sí? El motor Ferrari. Después se relargaba la carrera, teníamos acá la situación de Leclerc que lo vuelve a pasar a Sainz y se le cola Hamilton. Fíjate cómo se le cola Lewis Hamilton ahí, que acá lo tenemos en la secuencia, está tercero ahí. Mirá cómo se le cola por dentro y casi un 2 por 1. O sea, no le salió de milagro a Lewis Hamilton. La cuestión es que pierde muchísimo tiempo Carlos Sainz con el Williams ahí en esa secuencia. Vuelta 38 y teníamos esta, por así decirlo, serie de novela de Ferrari que la estaban pasando muchísimo tiempo en lo que fue la transmisión oficial de Fórmula 1. Bueno, básicamente era el dilema de que uno tenía mejores neumáticos que el otro porque Hamilton tenía los neumáticos medios, entonces se podía ir para adelante supuestamente de cara a intentar superarlo a Antonelli. Ninguna de las dos cosas terminaron surtiendo efecto. Entonces primero acá Hamilton preguntaba si podía pasar o qué iban a hacer el equipo. El equipo no decía nada. Estaba medio en pelota, por así decirlo, Ferrari en esta cuestión. No decía nada. Hamilton quería tener al menos una respuesta. Ferrari en este caso le seguía diciendo que se mantenga detrás del DRS de Leclerc. O sea, flaco, decidite. O lo dejás atrás y que peleen, o le cedes la posición como al final terminan haciendo. Hamilton estaba muy molesto con esta situación de estar detrás de Leclerc con supuestamente mejores neumáticos. Después sí lo deja pasar Leclerc y al final no termina pasando nada, ya que inclusive Hamilton van a ver que le tiene que terminar devolviendo la posición a Charles Leclerc. Liam Lawson, que termina abandonando la carrera, o en realidad lo hacen abandonar porque, a ver, no rendía el auto. Recuerden lo que había pasado inclusive en un inicio con Jack Doohan. Y acá lo que yo les decía, ¿sí? Hamilton que pasa al séptimo lugar, básicamente porque Leclerc se deja pasar. Después nuevamente vuelven a hacer el cambio y a partir de acá, de la vuelta 42-43, se plancha de una forma terrible la carrera. No pasa absolutamente más nada sacando esa situación última que vimos de Ferrari. Bueno, si vos querés mirar la carrera de la vuelta 40-43, no la mires. Te recomiendo que no mires absolutamente nada, quédate con el final de este video, por supuesto, porque no pasó absolutamente más nada, ya que las diferencias eran abismales, ¿sí? Los hombres de McLaren era impresionante, le estaban sacando media vuelta a Russell, que venía tercero, y a Max, que venía ahí cerca también en cuarto puesto, y ya le estaban sacando una vuelta a Stroll, a Alonso, a Hülkenberg, casi que se la sacaron también a Pierre Gasly sobre el final de la carrera. Entonces, imagínense la diferencia que estaban haciendo Piastri y Norris, casi como pasaba años anteriores, porque esto es bastante reciente también. Recuerden con los Mercedes-Benz, ¿sí? Cuando era dominante Lewis Hamilton, recuerden inclusive alguna etapa de Max Verstappen. Bueno, ahora está pasando, o al menos esta carrera, con McLaren con respecto al resto, ¿sí? Fíjense que las diferencias ya eran muy amplias, no había prácticamente DRS. Tsunoda, que estaba sancionado 5 segundos por lo que había sido superada en pits, ¿sí? Pero había que ver si le alcanzaba Isaac Hatcher para poder llegar en los puntos. Y lo más interesante un poco sobre el final de la carrera, ¿sí? Era ver si Hülkenberg podía intentar pasar a Gasly, que al final no termina pasando. Acá estaba a 4 segundos, después logra sí remontar un poquito más, pero no le alcanzaba a Hülkenberg para poder superar a Gasly, ¿sí? Y como decía, las diferencias eran muy grandes. Este ya era el cambio final de Ferrari, donde Hamilton le vuelve a ceder la posición a Leclerc y Hamilton otra vez totalmente caliente con la situación. Le reportan a él por radio que estaba a un segundo 4. En realidad Sainz, que venía por detrás de Hamilton, estaba a un segundo 4.
y Hamilton medio en parodia le dice, si querés también lo dejo pasar, ¿sí? Como diciendo, ya dejé pasar a Leclerc, si querés también lo dejo pasar a Sainz. Bueno, lo que yo puedo analizar de esta cuestión de Ferrari, ya como para terminar de hablar de este equipo, es que básicamente estas cosas pasan cuando ninguno de los dos anda. Cuando el equipo funciona mal, bueno, pasan estas cosas, ¿sí? Que no hay sinergia, que los dos andan, como decía, del puesto 5 para atrás, ¿sí? 6, 7 para atrás. Entonces, esto es lo que sucede, ¿sí? Peleas internas, malas decisiones, autos que, por supuesto, están en el top 10, pero yo esperaba muchísimo más de Ferrari. La cuestión es esta, no había decisiones, primero lo deja pasar uno, no avanza, lo deja pasar el otro, no avanza. Y encima después casi que se lo come Sainz, que ya lo vamos a estar viendo sobre el final. Final de carrera, insisto, totalmente aburrido este final, no hubo prácticamente más nada sacando la situación de Ferrari. Gana Piastri, ¿sí? Con McLaren, segundo Norris, tercero Russell. Y acá la secuencia final, ¿sí? Recuerden con Hamilton que venía totalmente enojado, con un Sainz, con Williams, que no lo superó de casualidad. Se tira mal Sainz, sí. Vamos a analizar un poquito también esto. Esto ya fue la última vuelta inclusive, donde frenan, se tira Sainz por dentro contra Hamilton y parece un poquito más. Pero Sainz, escúchame, lo estoy viendo ahora inclusive esto. Sainz parece que se lo quiere llevar a la casa acá. O sea, fíjate que frena contra el auto. Frenó igual contra el auto de Hamilton, gente. Para mí total, o sea, si lo pasaba totalmente sancionable era esto. Para Carlos Sainz, ¿sí? Porque primero se tira, para mí, bastante pasado. Por eso frena con el auto de Hamilton. La cuestión es que igual después a Hamilton le queda bien la secuencia de poder salir un poco mejor pisado a lo que era la recta y aún así no lo termina pasando Sainz a Hamilton, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos cómo se tiró. Fíjate que este humito muestra que frena o bloquea porque entra recontrapasado y frenando inclusive con el auto de Hamilton. La cuestión es que, como habíamos dicho, Piastri termina ganando la carrera, segundo para Lando Norris, totalmente dominantes, autos que estaban en otra categoría, o sea, no sé cómo llamarle, porque ya la Fórmula 1 es esto, pero los dos McLaren ya no eran la Fórmula 1, no sé qué eran, pónganle si quieren acá debajo algún nuevo o una nueva categoría para estos McLaren, porque no eran Fórmula 1. Tercero ya Russell, cuarto Max Verstappen, quinto Alexander Albon en un grandísimo trabajo con el Williams, metiéndolo top 5. Sexto Kimi Antonelli, que para mí le faltó un poquito, se nota que todavía el chico está muy rápido pero muy verde. Séptimo Leclerc. Octavo Lewis Hamilton, que insisto, Leclerc y Hamilton con las dos Ferraris, bastante negativo este fin de semana. Noveno Carlos Sainz. Décimo Yuki Tsunoda, que a pesar de la sanción, habíamos dicho si Hadjar podía pasar a esta posición. Décima no pudo, ¿sí? Por una sola décima se queda afuera de sumar algún puntito. Entonces lo deja décimo primero Hadjar. 12 Ocon, 13 Gasly, en un fin de semana bastante, ¿cómo lo voy a decir? Bastante negativo, sufrió todo el fin de semana Alpine, ¿sí? Sobre todo en lo que eran estas rectas largas. Entonces, por supuesto que Gasly no logra sumar, encima también largando desde el fondo. Jack Doohan que no sobrevive una sola curva siquiera. Entonces, el rendimiento de los Alpine fue bastante malo, ¿sí? Lo que hizo Jack Doohan no se puede medir nada. Seguramente con la degradación de los neumáticos se iba a venir para atrás. Pero eso es un hubiera, no lo sé, ¿sí? Posiblemente iba a pasar eso, pero no pudimos ver nada el rendimiento de Jack porque, insisto, o sea, no te puedo evaluar por una sola curva y que encima no fue, o al menos no fue tanto su responsabilidad analizándolo seriamente a la cuestión. Entonces, la verdad que fue una lástima desde ese lado, inclusive sobre todo para el equipo, ¿no? Que uno tenía que largar del fondo, después no puede remontar mucho como Gasly, y Doohan que duró una sola vuelta, o sea que no duró prácticamente nada. Amigos, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, sí, pero solamente hasta el próximo video.